Volvemos entonces para hablar de este tema que decíamos recién, tiene que ver con las modificaciones a la ley de glaciares que está promoviendo el gobierno nacional, un proyecto que ya fue enviado al Congreso y que veremos cómo y cuándo arranca el tratamiento en ambas cámaras. Estamos ya en comunicación con Marta Maffei. Marta es exdiputada nacional que en su rol fue una fuerte impulsora de justamente esta legislación, de la ley de glaciares. Marta, ¿cómo estás? De este lado, Delfina, Franco y Malena, te agradecemos mucho por tu tiempo. Buen día. No, al contrario, la agradecida soy yo, buen día. Bueno, Marta, en primer lugar, teníamos muchas ganas de poder hablar de este tema y la verdad que muy bueno que pueda hacer también con vos, que tuviste ahí, ¿no?, un rol muy importante en la primera, ¿no?, en el primer impulso a esa ley de glaciares que venía a contemplar una necesidad, ¿no?, de las comunidades, del pueblo argentino de defender sus bienes y sus recursos naturales. ¿Qué es lo que está queriendo hacer ahora el gobierno con esta modificación? Y si bien no es como la vara, ojalá lo fuera hoy en día en la Argentina, pero ¿es legal? ¿Se puede hacerse, digamos, tiene amparo lo que quiere modificar este gobierno? No tiene amparo legal, o sea, esto si lo llegan a sancionar en la Suprema Corte lo van a perder, porque una de las características del derecho ambiental en su conjunto, no de esta ley, sino todo el derecho ambiental, es lo que se llama progresividad, es decir, tú sancionas una ley para proteger un bosque andino y después agregas una ley para proteger no solo el bosque andino, sino el bosque de llanura. Pero lo que no puedes hacer es sacar la mitad del bosque andino, o sea, no puedes ir para atrás. No hay permiso de regresividad en las normas ambientales. Y esto es un bien protegido por una ley, como es la zona periglaciar y el permafrost, y un gobierno que decide desprotegerlo. No cambia el nombre de la ley porque podría ser otra ley y decir, bueno, acá se acabó y no protegemos más los glaciares, pero hace un simulacro, lo pone ahí como si estuviera todavía dentro de la ley de protección de glaciares, ¿no? Bueno, es absolutamente regresivo, contradictorio, así desde lo legal. No sé qué harán los diputados, porque este es el proyecto de diputados y senadores, porque entró en senadores ahora, ¿no? Es un proyecto que hay que ver qué pasa, cómo se discute. Seguramente se va a discutir ahora en este verano, porque entró en las sesiones prorrogadas, así que evidentemente tienen apuro, tienen urgencia. Marta, en este sentido, sí. No, preguntarte justamente, ¿no? Una ley que efectivamente entró por senadores, entendemos buscando, ¿no?, primero pasar el filtro de los gobernadores, que muchos de ellos en gran medida tienen que ver, ¿no?, con el impulso de estas modificaciones. Sí, son cinco gobernadores, efectivamente. Acá es la provincia de Jujuy, Salta, Tierra de Salta, Mendoza, San Juan y La Rioja. En algunos casos están también el de Catamarca, pero son los que están urgidos porque quieren autorizar la minería contaminante, y como la ley prohíbe la minería contaminante en los glaciares o en las zonas periglaciares, están apurados por modificar la ley, ¿no? En realidad el tema también es otro, no es solamente eso. En este momento existen sobre los glaciares 53 emprendimientos mineros que están en marcha y que son ilegales. Claro. El tema es que ellos han simulado, es decir, la ley vuelve a intentar el mismo camino, ¿no? Acá no hay ningún glaciar y no hay ninguna zona periglaciar. El tema es que el permafrost, que es la zona llamada periglaciar, que es el glaciar cubierto y que es de llanura, es decir, es una superficie que está llena de hielo y de detritos, tiene arena, sí, está mezclado, pero tiene una enorme cantidad de agua. Yo te digo que una zona de permafrost puede tener 1 metro de altura, pero en general tienen entre 100 y 200 metros de altura. Está tapado por detritos, es decir, cuando hay viento, el polvo se va depositando y no aparece blanco, aparece marrón, pero abajo está totalmente cubierto de hielo. Y es la zona que recibe la nevada permanentemente, digamos, en las zonas de alta montaña sobre todo,
y en el verano derrite, y en ese derretimiento alimenta las 26 cuencas hídricas que tiene la República Argentina en el oeste. Nosotros tenemos un oeste seco, árido y desértico. No tenemos una zona fértil, no es Chile, no pasa la humedad del Pacífico y no llega a la del Atlántico, es una zona completamente seca y el único alimento que existe ahí para todo, para las vides, para los manzanos, para la cría de animales, para la vida, es el derretimiento glaciario. Claro. Si yo, esa zona, ese lugar, específicamente esas formaciones las destino a la minería, para empezar que incautan el agua de un modo, cientos de miles de millones de litros de agua para cada uno de los emprendimientos mineros, pero además la contaminan de un modo irreversible, esa agua no se puede volver a usar nunca. Los científicos dicen que tal vez en 500 años. Yo creo que nadie quiere esperar todo ese tiempo, para ver si efectivamente funciona o no funciona, ¿no? La Marta, cuestión es que, sí. Buen día, Franco te saluda Buen de este día. lado. Quizá la pregunta se hace un poco redundante o obvia, pero ¿por qué la importancia de discutir en la Cámara Legislativa una defensa de los glaciares? ¿Por qué es importante esta reserva y que en este caso los miembros del Poder Legislativo pongan el ojo como pusieron en su momento y hoy también discutan la defensa de esta ley? ¿Por qué es central y fundamental? Bueno, mira, el agua dulce, no es dulce, es agua sin sal, pero se le dice agua dulce. El agua dulce es muy poca, en la tierra es muy poquita, o sea, vos tenés el 97,5% de agua salada y tenés el 2,5% de agua dulce. Y de esa vivimos todos los seres que estamos sobre la tierra, todos. Y no hablo solo de las personas, hablo de las personas, de las plantas, de los animales, de las bacterias, todo vive de esa agua. Punto 1. Punto 2. De esa agua que está sobre la tierra, el 30% está enterrada los acueductos subterráneos, las napas, los acuíferos que están debajo de la tierra. Y casi el 70% están los glaciares. Es decir, es la mejor y la mayor reserva de agua. Además, en muy buenas condiciones, porque es agua de lluvia, es agua de nieve, no está mezclada, no está combinada con sustancias contaminantes como puede haber en un río en el que se vuelca cualquier tipo de sustancia de la industria o de los desechos humanos o lo que fuere, ¿no es cierto? Es agua de primera calidad y es absolutamente pura. Pero además de eso, los glaciares son el único atemperador que tiene la Tierra en contra del cambio climático. Es el único refractor, es decir, el glaciar cumple una función que se llama efecto albedo, por la cual los rayos solares tocan, golpean el glaciar y rebotan por la blancura y dejan de imprimirle a la Tierra el calor inmenso que está imprimiendo hoy con los gases de efecto invernadero acumulados. O sea, es un enfriador. El glaciar es como un congelador que además atempera fuertemente el cambio climático. Además de ser fuente de agua para la vida, para todas las vidas, para todas las personas, nosotros cuando planteamos la ley de glaciares dijimos, bueno, no es solamente para cultivo, para la vida de las personas, el agua es esencial también, o sea, de todas las formas, para cumplir estas otras funciones y además porque es reserva. Nosotros tenemos ahí el agua de reserva. La tierra tiene un crecimiento acelerado, sistemas productivos, extractivos muy, muy grandes, con miles de millones de toneladas, por ejemplo, agrarias. La Argentina tiene 75 millones de cabezas de ganado. Es uno de los pocos países con semejante cantidad de ganado. Y todo eso es consumo de agua. Es consumo de agua para el animal, es consumo de agua para las pasturas. Entonces, en ese consumo exacerbado, que no va a decrecer, a ver si nos entendemos, no es que la población va a quedar reducida a la mitad y en consecuencia vamos a tener la mitad de las vacas, la mitad de las personas y vamos a consumir la mitad del agua. Claro. Hasta ahora todo lo que ha sucedido es crecimiento, ¿no? Entonces, acá está, digamos, las claves del asunto. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto de modificación? ¿No? Es decir, para empezar, el proyecto no contempla, como nosotros lo teníamos, que las cuencas hidrográficas son para la protección de la biodiversidad, es decir, cumplen una función
que tiene que ver con el sostenimiento de la diversidad biológica de la Tierra. Son fuente de información científica, y voy a tratar de explicar cómo y por qué, son un atractivo turístico, son agua para la vida. En esto de la información científica, los glaciares tienen, y las zonas periglaciares, se han conformado por sucesivas capas de nieve que se congela, vuelve a subir, otra vez nieve, se vuelve a congelar. Cuando yo escarbo un glaciar, como hacen los glaciólogos, llego a 500, a 1000, a 1.000.000 de años. Y esa nieve tiene características diferentes en cada uno de esos años que me permite saber cómo fue la evolución de las lluvias, del agua y la compactación de la nieve sobre determinadas sustancias. O sea, la nieve se deposita sobre determinadas sustancias, bacterias, bichos, esqueletos de animales, dinosaurios. Eso está todo ahí, es nuestra historia, es la mayor reserva de la historia y el mejor conocimiento, porque son bienes que no han entrado en putrefacción, porque están, digamos, en la congeladora. Pero además son una tapa para también todas esas bacterias, detritos y gas metano que está tapado ahí. Y cuando yo lo destapo, el gas metano sale aceleradamente a ser un gas de efecto invernadero y a seguir entorpeciendo el funcionamiento de la atmósfera, y el resto de virus y bacterias no sabemos ni qué son, ni cómo nos vamos a defender de eso. O sea, es un acto criminal directamente, ¿no? Eliminar esas capas que contienen esto. La mayor preocupación de los científicos es esa, ¿no? ¿Qué hay ahí abajo y qué va a pasar cuando ese abajo sea destapado y salga, evidentemente, a integrarse a la atmósfera nuestra, ¿no? Marta, te consulto, hablábamos, ¿no?, un poco de la necesidad o la búsqueda, ¿no?, de los gobernadores, principalmente de aquellas provincias mineras, para apurar estas modificaciones. ¿Crees que, o en qué medida crees que también puede llegar a haber una presión externa para esto? Pienso también... Presión puede haber, y no solamente presión, digamos, cultural. También puede haber otro tipo de presiones que ensobradas, digamos, que suelen circular, ¿no? Así que eso puede suceder. Ahora, el tema es, y esto sí me parece que lo van a tener que discutir y entenderlo a fondo, es que el glaciar está en una provincia, el glaciar está en un determinado espacio físico. Para empezar, hay muchos glaciares y zonas de permafrost que son interprovinciales. No están en una sola provincia. Es difícil que un gobernador pueda decidir sobre el agua que no está solo en su provincia, primero. Segundo, cuando el glaciar derrite y es hielo, esa agua que se transforma en ríos tampoco se queda en esa provincia. Hay gobernador, me da risa porque dice, yo soy el dueño del agua de esta provincia. Es mentira, el agua evapora, el agua circula, el agua se transforma en nieve, se transforma en humedad ambiente. ¿Qué hace usted? Se pone el límite de su provincia y se pone una estaca para que el río no siga su curso. Cuando yo dispongo del agua en la provincia de San Juan, dispongo del agua para abajo. Entonces empiezo con La Pampa, empiezo con la provincia de Buenos Aires hasta la llegada al Río de la Plata. ¿Y qué derecho tiene un gobernador de una provincia minera o lo que fuera de interrumpir el agua para el resto de las provincias? Es una capacidad, legalmente no tienen ninguna posibilidad de hacer esto, ¿no? Además, esto me parece que el hecho de borrar de la ley, ¿no?, porque lo borran directamente, lo consuma, es decir, nosotros habíamos planteado la diversidad de funciones que cumple el agua, y esta ley lo único que dice es el agua para la recarga de las cuencas hidrográficas. Entonces, la incidencia ambiental del agua, la incidencia climática del agua de un glaciar, además de la incidencia hídrica, no está contemplada, no existe. O sea, es una detracción de la ley en función de digamos, del extractivismo minero y del saqueo de los bienes naturales, ¿no? Por último, Marta, te quiero consultar. Estamos viendo, recién hablábamos de lo que está sucediendo en los últimos meses, ¿no?, en Mendoza,
con los reclamos, ¿no? Del pueblo contra este proyecto megaminero de lo que era San Jorge. Bueno, justamente cuidando el agua, ¿no? Y cómo se mezcla también con esta lucha. ¿Crees que puede llegar a haber una reacción de este tipo, más que nada en esas provincias donde mayor afectación puede generar? ¿Cómo ves, digo, también un poco el clima hoy en día en términos de la capacidad de movilización en contra de estas modificaciones? Yo creo que va a haber, hay capacidad de movilización, lo que hay también es capacidad de ocultamiento, ¿no? O sea, las mineras hacen toda su propaganda, pero es fantástica, ¿no? Te regalan un tomógrafo para el hospital, le llevan a las escuelas computadoras para los chicos, y le dicen a la gente que el trabajo, que van a conseguir trabajo y que a partir de la minería van a ser pueblos ricos, ¿no? Yo puedo poner el ejemplo de Catamarca, nada más. Hace 30 años que está la minera bajo la lumbrera en Catamarca, y Catamarca sigue siendo una de las provincias con peores indicadores de pobreza del país. Esa riqueza no se socializa, no llega a los pueblos. No es que los bienes que se sacan de la minería, bienes en general, metales, estamos hablando de oro, de plata, de platino, de cobre, no es que esos bienes se distribuyen en la comunidad. Y a partir de ese momento se trata de una provincia rica que tiene bienes para intercambiar en el mercado de valores de Estados Unidos. Esto no pasa absolutamente, es puro saqueo. Si ustedes supieran lo que la minería le deja al país, además de la destrucción de las montañas, además del agua contaminada, desde el punto de vista de los fondos, es algo. Mira, hace un tiempo medio largo estuve en Canadá, en una reunión que no tenía que ver con esto, y entonces una compañera de ahí me dice, nosotros tenemos varias empresas de Canadá desarrollándose en la Argentina. Yo digo, sí, tienen varias empresas de saqueo. Me dice, ¿cómo? Entonces le digo, ¿usted sabe cómo es la ley de minería? No, me dice, no. Bueno, entonces yo le cuento, las empresas dejan el 2%, es decir, la ley dice el 3% del valor boca de mina. ¿Qué quiere decir el valor boca de mina? El valor del mineral descontado los costos de explotación. Entonces, no dejan nunca el 3, dejan el 2, 1,3, 1,1, 1,6, depende, pero nunca dejan el 2% porque tienen que quieren descontar el valor del costo de la explotación. ¿Cómo se controla ese costo? ¿Quién dice cuánto fue el costo? ¿Quién dice cuánto mineral se llevaron? Porque yo tengo que establecer el 3% de una cantidad de mineral. ¿Qué tienen las provincias? Inspectores que van a medir todos los días cuánto se llevan, que pesan lo que salió en minerales o en metales preciosos. No, es por declaración jurada de la empresa. ¿Cómo nos va a mentir la empresa? Ella declara por juramento que se llevó medio kilo de oro, nosotros le creemos y le cobramos el 3% del valor boca de mina de eso que ellos declararon que se van a llevar. Sí. Es un saqueo. Algo que ha pasado, Marta, recordarle a la oyentada, cuando algunos de los conductos por los cuales extraen algunas de las mineras se descubrió de distinta manera el transporte también y el saqueo de tierras raras y otros minerales también, no declarados, ¿no? Obviamente. Por supuesto. No declarados. Fue la rotura del mineraloducto, porque el mineraloducto es un conducto, un caño, que va a Tucumán y de Tucumán sale para entrar hasta llegar hasta el río Paraná y a partir de ahí embarcarse y salir. Tampoco sin ningún control de ninguna naturaleza en los puertos. Pasa lo mismo que con Vicentín, ¿no? Digamos, es otro tema, pero es la agricultura. Vicentín dice, yo me llevo un barco de arroz, o un barco de trigo, no importa de qué declara, salen 9 y nadie dice nada. Claro. Es más, para estafarnos, saca los granos, es decir, el producto vegetal, digamos, lo saca, lo lleva por camión a Paraguay, es decir, primero pasa por todo el oeste, el noreste argentino, cruza Paraguay y de Paraguay lo saca como una exportación paraguaya. En consecuencia, acá nosotros no tenemos nada que cobrarle una exportación paraguaya. Pasa por el río Paraná y luego por el río de la Plata sin pagar impuesto alguno. O Marta, sea, la estafa
en total. cuanto Sí. al saqueo de las riquezas de nuestro país y de los bienes naturales de nuestro pueblo, es inmensa. Ahora, cuando vos decís, bueno, la estafa de Vicentín es sobre un bien renovable, para decirlo de alguna manera, porque la agricultura la puedo volver a hacer y puedo volver a sembrar. Ahora, esto que se llevan con la minería no es bien renovable. No existe la renovación y tampoco es bien renovable el agua que nos dejan absolutamente contaminada para siempre. Totalmente. Marta, Entonces sí, ¿eh? totalmente. No, dale, no hablo más. No, te tengo que despedir porque nos quedamos sin tiempo. Ya son las 10:05 de la mañana, pero te agradecemos. Muy, muy interesante todo lo que tenés para aportar. Obviamente con los micrófonos de trinchera más que abiertos para volver a comunicarnos. Muchísimas gracias. Digo, esto es una ley para el saqueo glaciar, debería llamarse así, porque Totalmente. es una ley que permite, además, fíjate, yo esto sí que nunca lo había visto, es el último comentario que te hago. Y como van a explotar sobre glaciares, lo que le permite la ley a un gobierno provincial es decir, sí, este es un glaciar, este también es un permafrost, pero no son importantes. No tienen importancia hídrica. O sea, vos decir, una reserva de agua no tiene importancia hídrica. En consecuencia, la pueden explotar. Pero para garantizarse y estar impunes, le exigen al ente que hizo el relevamiento el inventario de los glaciares, que es el IANIGLA, le exigen que lo borre. O sea, yo te digo, yo voy a quemar este bosque. Entonces, tienen que sacar la existencia de ese bosque para que yo no cometa un delito. Entonces le exigen al IANIGLA que retire del inventario ese glaciar o esa zona periglaciar que ellos van a romper. Esto es algo que no, jamás lo he visto, pero bueno, se tiran al máximo, ¿no? Por supuesto. Yo no creo que estas cosas pasen en diputados, no creo. Tal vez en el Senado sí, pero en diputados me parece que va a ser difícil. Bien, veremos, ya arranca entonces ahora, como vos decías, en las sesiones extraordinarias el tratamiento de estas modificaciones, veremos cómo camina en el Congreso. Te agradecemos, Marta, por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Un saludo grande. Marta Maffei, impulsora de la ley de glaciares, ex diputada nacional, también ex dirigente de la CETERA, ¿no? Durante una época de mucha lucha de la Central de Trabajadores Docentes de la Argentina. Así que también hay una figura muy importante, en este caso quien ha protagonizado mucho la lucha legislativa por este proyecto de la ley de glaciares que ahora el gobierno quiere modificar para beneficio de las grandes mineras y de las provincias que ni siquiera para beneficio de las provincias, sino por el apriete obviamente de estas empresas que quieren llevarse todos nuestros bienes. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.